serie y el otro es en paralelo. Claro, porque tenemos la siguiente situación. Pues ya, total estamos... Si tenemos circuito serie y circuito paralelo. ¿Sí? O sea que tenemos la resistencia dispuesta de dos maneras diferentes. ¿Está bien? Entonces, la resistencia en serie tenemos un circuito con una fuente y resistencias una a continuación de la otra. ¿Está bien? Y acá, en la disposición en paralelo, es como que tenemos, las resistencias no están una a continuación de la otra, es como que el hecho de decir una está a continuación de la otra, es lo mismo que decir, bueno, están dispuestas de tal manera que la corriente, cuando pases por ellas, están formando un solo camino. ¿Está bien? Entonces, esta sería la disposición en serie. R1, R2, R3 y el voltaje de fuente. Las fórmulas que se utilizaron acá en la actividad 8, ustedes tienen que calcular la resistencia total primero del circuito, y el calcular la resistencia total, como están en serie, es usar R1 más R2 más R3. ¿Está bien? ¿Estamos? Buenas, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos haciendo un repasito de fórmulas, digamos, así que no se me asusten si entraron ahora y... Entonces, Buenísimo. las tres resistencias en serie. Esto hace que al sacar una sola resistencia, el circuito se te quede, digamos, disminuido a una sola resistencia, que va a ser la que, de alguna manera, reemplaza a estas tres, y el voltaje de fuente. Una vez que vos tenés este circuito, sacás la corriente total. La corriente total y total, que va a relacionar el voltaje de fuente, aplicando la ley de Ohm, dividido esta resistencia. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces vos calculás la corriente total. Una vez que uno calcula la corriente total, entonces dice, bueno, ya calculé la corriente que me suministra la fuente. ¿Está bien? La que me suministra la fuente. Esta es I total. Ahora, supónganse que la corriente total fuesen 10 electrones que salen de la fuente. Entonces, bárbaro. Estos 10 electrones van todos juntitos por acá, pasan por R3, pasan por R2 y pasan por R1, todos juntitos, en ningún momento se separaron. Y llegan al punto, al potencial positivo de la fuente, todos juntitos. ¿Eso qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento esos electrones tuvieron diferente camino. Entonces puedo llegar a la conclusión de que la corriente total es la misma que pasa por las tres resistencias. ¿Está bien? Entonces cuando yo hago mis cálculos digo, bueno, este es mi paso 1, R total. Mi cálculo 2 son el cálculo de la corriente total del circuito. Después, ¿qué hacíamos en el paso 3? En el paso 3 decíamos, bueno, el cálculo de las corrientes. Pero acá, como la corriente es la misma, yo digo que la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la corriente total. Entonces, si acá la corriente total fueron 2 amperes, cuando yo te pido la corriente por R1 va a ser 2 amperes, porque es la corriente total. Después, la corriente que pasa por R2 es la corriente total, dijimos recién. Entonces, es igual a la corriente total. Y la corriente que pasa por R3 va a ser igual a la corriente total. ¿Estamos? O sea que en un circuito serie llegamos a la conclusión que la corriente es la misma por todas las resistencias que existan en ese circuito. Ahora, en un circuito serie, lo que es diferente es el voltaje que tengo sobre cada una de las resistencias presentes en un determinado circuito. ¿Está bien? Entonces, cuando vamos al punto 4, que tenemos que calcular los voltajes, por ejemplo, sobre la resistencia 3, el voltaje sobre la resistencia 2
y el voltaje que tengo sobre la resistencia 1, ahí son diferentes. Ahí son diferentes los voltajes. Va a depender de los valores óhmicos de cada resistencia. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, si nosotros por ley de Ohm sabemos que corriente es igual a voltaje sobre la resistencia, voltaje va a ser igual al producto de corriente por la resistencia. ¿A qué voy con eso? Que si yo quiero calcular el voltaje sobre la resistencia 1, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, que va a ser la corriente total. La corriente que pasa por R1 es la corriente total. Corriente total por el valor óhmico de la resistencia 1, que eso lo tendré como dato. ¿Está bien? Después, el voltaje sobre la resistencia 2 va a ser igual a la corriente total multiplicado por el valor óhmico de la resistencia 2. ¿Está bien? Y el voltaje que voy a tener entre los extremos de la resistencia 3, ¿sí?, va a ser igual a la corriente que pasa por ley de Ohm, a la corriente que pasa por ahí, que va a ser la I total. Eso, ¿por qué dijimos I total? Porque ya lo dedujimos de acá. El voltaje de R3 tendría que ser igual a la corriente que pasa por R3 multiplicado por el valor óhmico de R3. Pero acá dijimos anteriormente que la corriente que pasa por R3 es igual a la corriente total. Por eso IT aparece acá. ¿Está bien? Seguimos. Multiplicado por R3. ¿Está bien? ¿Y qué hacíamos el paso 5? Hacíamos la verificación de Kirchhoff. La verificación de Kirchhoff. Una de las leyes de la verificación de Kirchhoff en un circuito de resistencia en serie era, bueno, sumame los voltajes de R1, R2 y R3 y sumalo. Y comparalo con el voltaje que te dieron de fuente. Si es igual, quiere decir que eso te da a entender que los cálculos que vos hiciste están perfectos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué puede pasar? Que haya una mínima diferencia. ¿Sí? Si acá vamos a suponer que el voltaje de fuente fuese de 15 volts, y vos cuando sumás el voltaje BR1 más BR2 más BR3, te da 14,90 y es prácticamente 15, es 14,90, no hay tanta diferencia. O 14,98, acá son 2 centésimas, perdón, no hay diferencia, no hay muy diferencia. Ahora, si el voltaje de fuente es de 15 volts, y cuando sumás los voltajes, acá te da 13 volts, bueno, ya son 2 volts. ¿Está bien? Ya no son décimas, ni centésimas, ni milésimas, ya son 2 volts de diferencia. Entonces eso te está diciendo que acá en alguna macana se hizo en algún lado. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, en circuitos en serie, la corriente es la misma por cada una de las resistencias. ¿Cuál es la diferencia? Es el voltaje que existe sobre cada resistencia. ¿Está bien? Eso es lo diferente. Ahora, si esto yo lo comparo con el circuito en paralelo, más allá, la diferencia primera que encuentro entre un circuito serie y un circuito paralelo es que acá las resistencias van a estar dispuestas de otra manera. ¿Cómo van a estar dispuestas de otra manera? Fíjense, van a estar dispuestas de esta manera, una resistencia, una segunda resistencia y una tercera resistencia. ¿Está bien? Vamos a suponer que fuesen 3 resistencias. Va a ser R1, R2 y R3. Ahora, estas resistencias, ¿por qué decimos que están puestas en paralelo? Ah, bueno, dale, gracias Andrés. Perdón. ¿Por qué Porque decimos están a que la están par, profe. dispuestas en paralelo? Porque si suponemos que acá tienen un solo camino, la corriente tiene un solo camino y va toda por esa resistencia, ese único camino, acá hay una bifurcación de resistencia, ¿está bien? Pero Esa es la tienen primera el mismo diferencia que voltaje encuentro. en los extremos, ¿o no? ¿Cómo? Tienen el mismo voltaje en los extremos. Exacto. Fíjense que acá el potencial positivo y negativo, si yo me desplazo con mis dedos y los prolongo hacia estos dos puntos,
es como si entre estos dos puntos tuviese el voltaje de fuente. Y este voltaje es como si lo tuviese sobre la resistencia 1, sobre la resistencia 2 y sobre la resistencia 3. Entonces, ¿qué diferencia encuentro en un circuito en serie? Acá la corriente es la misma, o por corriente igual. En un circuito en paralelo el voltaje es igual. El voltaje es igual. ¿Está bien? La otra diferencia, resistencia en serie, vamos a poner único camino, si quieren tomar como diferenciaciones. Y el voltaje acá, vamos a poner bifurcación. ¿Sí? Si queremos analizar los dos gráficos comparativos. ¿Está bien? Entonces, si acá la corriente es igual, el voltaje sobre cada resistencia va a ser diferente. Acá, la corriente que pasa por cada resistencia va a ser diferente. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá. La corriente por cada R y su R va a ser diferente. ¿Por qué, profesor, va a ser diferente? Y porque si acá vamos a suponer que hicimos los cálculos, que van a ser otros con respecto a estos, ¿está bien? Que ahora los hacemos, pero si acá encontramos la I total, acá ya no van a salir los 10 electrones juntos, y en toda la trayectoria van a ir juntitos como en este circuito, sino que acá van a partir esos 10 electrones, suponemos 10 electrones, van todos juntitos por acá, y cuando llegan a este punto se encuentran con 3 caminos a seguir. Entonces acá los electrones van a decir, bueno, y acá van a decir, che, vamos, van 2 por acá, otros van a decir, bueno, vamos 3 por acá, y por acá van a ir 5, 3 y 2, ¿está bien? Entonces, cada uno acá encuentran diferentes caminos. ¿Está bien? Está bien, ustedes me van a decir, pero profesor, del otro lado se vuelven a reunir y acá siguen juntitos esos 10 electrones. Está bien, bárbaro. Pero la pregunta del millón es, ¿en todo momento estuvieron juntos? No, no estuvieron juntos, porque hubo una parte de la trayectoria donde tuvieron que separarse. Entonces, cuando tienen que separarse los electrones, estoy en presencia de otro circuito diferente al circuito serie. Entonces acá la corriente que pasa por cada resistencia ya no es la corriente total, porque si acá salen 10 electrones, fíjense acá lo que le estoy ejemplificando, por la resistencia 1 irán 2 electrones, ya no son 10. Por la resistencia 2 van a ir 3 electrones, no son los 10 de la corriente total, ¿está bien? Y por la resistencia 3 van a ir 5, no son los 10. Por lo tanto, la corriente que pasa por cada resistencia no es la corriente total que uno calculó de antemano, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo igual en este ejercicio? Sí, el voltaje. El voltaje sobre cada resistencia es la misma, es igual al voltaje de fuente. ¿Está bien? Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que calculamos? Bueno, esto es lo que nosotros supuestamente hicieron muy bien en la actividad número 7. ¿Está bien? En la 8, Profe. perdón. En la 8. Profe, Sí, decime. le escribí algo en el chat. Ah, estoy haciendo un resumen de lo que vimos en la actividad 8, de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Esto es la actividad 9, y esto es la actividad 8. La actividad 8 sería resistencia en serie, los cálculos. ¿Está bien? ¿Qué parte vos no entendés? ¿Cómo resolverlos? ¿Cómo? ¿Cómo resolver los cálculos? ¿Cómo Que lo intenté resolver? hacer ayer. Sí, lo intenté hacer ayer y no me salía. ¿Y qué parte no te salió, por ejemplo? Y vamos a empezar, eso. Bueno, lo que yo te recomiendo que primero veas la parte Del teórica inicio. y que veas el video que vos viste que hicimos la clase pasada, la anterior. ¿Está bien? ¿Estamos? Profe, yo le iba a preguntar porque quise subir la tarea y no me dejaba. Sí. O sea, No, la de la eso, actividad, esta última. claro, lo que decía que pasa es que habla. yo le había dicho a los chicos al principio
Que tengo un Sí, yo problema recién de entré, memoria perdón. yo que cuando queda como medio a tope no permite ingresar ningún tipo de actividad. Entonces, Ah, estuve batallando la tarde de descomprimir memoria para que entrara. Así que sigo con esa, así que tranqui que ok. van a entrar, ¿está bien? Ah, ¿Estamos? bueno, listo. Después lo subo entonces. Lo que yo dije al principio, que estos son los cálculos que habría que hacer, ¿está bien? Acá el valor de R total, dijimos en el primer punto, es el valor de R1 más R2 más R3. Me frustra que me digas que desde el principio no sepas hacerlo, o no te des cuenta cómo hacerlo, ¿está bien? Porque cuando tenés tres resistencias en serie que están una a disposición de la otra, vos lo primer paso están numerados. Esto es como la receta, los pasos a seguir. Es lo mismo que te decís, bueno, vos tenés que hacer, no sé, torta frita. Bueno, primero agarra 1 kilo de harina, abrilo, no sé, ponele 3 cucharadas de grasa, un huevo, ¿está bien? Es como que te está diciendo, después echar un huevo, después bátalo. Bueno, esto es lo mismo, es la receta para calcular el voltaje sobre cada resistencia, la corriente que pasa por cada resistencia, la corriente total que suministra la fuente, ¿está bien? Y la corriente que pasa por cada resistencia y la R total, ¿está bien? ¿Estamos? O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es la finalidad de estos circuitos donde hay un montón de resistencias a su paso? ¿Está bien? Es de alguna manera, resolver estos circuitos que parecen muy descabellados a un único circuito. A un único circuito, esa es la finalidad de estos circuitos. Cuando vos tenés unos circuitos con mucha resistencia, la idea es transformar estos tipos de circuitos en uno único donde tenemos esta fuente y una única resistencia, donde esa resistencia va a ser de alguna manera, la que reemplazaría a estas tres como están colocadas. ¿Está bien? Entonces, esa es la finalidad. Entonces, ¿quién va a ser esta R que va a reemplazar de alguna manera este circuito complejo en un circuito? Mutéenme los micrófonos, por favor. Entonces, yo necesito que estas resistencias, un circuito complejo, la finalidad sea en serie o sea en paralelo, ¿sí? Mi norte a seguir es, de alguna manera, un circuito así complicado, llevarlo a un único circuito así sencillo, con la misma fuente, pero con una única resistencia, donde esa única resistencia va a reemplazar o va a funcionar en lugar de estas tres, pero que van a hacer la misma función, ¿está bien? No es que vamos a calcular un valor y que de repente estas tres, que en forma separada generan un cierto obstáculo al paso de la corriente, esta que va a reemplazar a esas tres genera un obstáculo diferente, porque si no, no tendría esa la explicación. La idea es decir, bueno, es como si acá hubiesen 3 montículos de montaña al paso de un tipo que va corriendo. Acá hay 3 montículos de montaña y acá hay 3 montículos de montaña. Entonces eso sería lo mismo que acá poner un obstáculo con 9 montículos de montaña. O sea que al tipo que va corriendo le genera el mismo tropiezo o la misma complicación a su paso. Entonces esa es la idea, la finalidad de convertir estos tipos de circuitos a uno más sencillo. ¿Está bien? Entonces, en esa búsqueda de resolver circuitos así complicados a uno más sencillo, es decir, bueno, cuando estamos en un circuito en serie, vos los 3 valores ómicos que tenés en serie, tenés que sumarlos. ¿Está bien? Los 3 valores ómicos tenés que sumarlos. Obvio que acá no te las voy a dar los valores ómicos. Están 10 ohm, están 20 ohm y están 5 ohm. Te voy a dar en kilo ohm, te voy a dar en mega ohm. ¿Sí? Por más que me odien, ¿sí? Porque después se van a acordar de mí cuando hagan la licenciatura. Entonces, y demás porque los técnicos tienen que saber eso. ¿Está bien? Entonces,
Esa es la finalidad número 1, el primer obstáculo que les voy a poner a su paso. Entonces, como habrán visto en la actividad 8, yo le habré puesto 5,6 kilo ohm, ¿está bien? 2,3 kilo ohm, con esa finalidad, para que ustedes sepan transformar aquello o aquella unidad de la resistencia que se encuentra, que no está en la unidad madre, que sería el ohm, sino ponerlos en kilo ohm, mega ohm, ¿está bien? Ese es el primer paso. Ahí estamos de vuelta acá en circuito serie. Las resistencias hay que sumarlas. Entonces, primero hay que sumar los valores óhmicos y tratar de que me queden en ohm. ¿Está bien? Acá voy a calcular un valor en R total, que me quede en ohm. Después, el segundo paso va a ser, una vez que yo encontré acá la resultante, la resistencia total, que reemplaza estas tres, de decir, bueno, ahora este circuito que está acá lo puedo reemplazar en uno más simple, con una única resistencia, donde esa resistencia va a ser R total acá. Y acá tengo el voltaje de fuente. Profe, Sí, decime. disculpe, ¿vio que yo lo de ejercicio que yo lo hice mal porque yo arranqué, porque en la incógnita que usted dio para que hagamos la verificación R1 y R2, después Sí. RT. Y yo lo hice así como usted lo puso, seguí los pasos de eso. No seguí los pasos de la clase y por eso me di cuenta que lo hice mal. Siempre se hace R total primero, ¿no? Claro, R total primero. Sí, sí, R total. Ah, por eso lo hice mal. Ahora me estoy dando cuenta. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, Claro, en profe. la consigna decía así, como dice. Sí, Claro, sí, yo seguí la consigna, por eso no me salía. Claro. Daba confusión, es verdad. claro. Sí, sí, por ahí, ustedes siempre tienen que seguir estos pasos. Así como se los enseño, es la manera como yo encontré la más, digamos, fácil de, ¿sí? Y es, obviamente, es como la más, el camino a seguir, como que sería, ¿está bien? Si uno lo hace de manera diferente, es como que por ahí, bueno, puede tener ciertas cosas o ciertos cuidados que uno tendría que tener, ¿está bien? En los cálculos. Lamentablemente, estos tipos de cálculos, cuando uno se pone a desarrollar, es la siguiente: si vos el primer cálculo te equivocaste, y todo lo demás, porque vos necesitas ese cálculo para los cálculos posteriores. Entonces, si te equivocaste en el principio, es como que lamentablemente te hace equivocar todos los cálculos. ¿Está bien? Ustedes van así, pucha, pero bueno, es así. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, acuérdense, el primer paso, un circuito en serie, la suma de las tres resistencias. ¿Por qué sumar? Bueno, esta es una fórmula que en el circuito serie hay que hacer, la suma de los tres valores óhmicos de la resistencia, encontrar una R total. ¿Para qué? Para reemplazar este circuito complejo en uno fácil donde haya una sola resistencia que reemplaza esas tres. Ahora yo tengo un voltaje y una resistencia. Estoy, digamos, a la altura de encontrar una corriente o de saber la corriente esta, llamémosla corriente total, que es la que me suministra la fuente. Y nosotros aprendimos que por ley de Ohm, sí, porque la ley de Ohm nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Está bien? Entonces, si corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces acá yo digo, pero entonces esta corriente, que ahora va a ser corriente total, puede ser igual al voltaje de fuente, lo puedo calcular con el voltaje que me suministra esa fuente, dividido esta R, que en vez de ser esta R va a ser R total ahora. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo calculo la corriente total, yo ya sé que esa corriente es la que va a pasar por las tres resistencias. ¿Por qué va a ser la misma que va a pasar por las tres resistencias? Estaba diciendo hace un ratito atrás que eso, digamos, estas tres resistencias, como forman un único camino, permiten que esta corriente, de alguna manera, todos los electrones vayan juntos y en ningún momento se separen.
Eso te da a entender que esta corriente va a ser la misma que pase por R3, la misma que pase por R2 y la misma que pase por R1. Entonces, acá aparecía, cuando lo explicamos, un tercer paso donde te pide, bueno, si alguien te dice en el circuito, bueno, ¿cuál es la corriente que pasa por R2? ¿Está bien? ¿Cuál es la corriente que pasa por R3? Entonces, bueno, la idea es que ustedes practiquen en este punto, en el 3, decir, bueno, si yo tengo que calcular la corriente en R1, me pongo a pensar, y digo, a ver, la corriente que pasa por R1. Digo, pero si esta corriente es el único camino, bueno, la corriente que pasa por R1 es la corriente total, porque es la que pasa por ahí. Entonces de ahí digo que la corriente que pasa por R1 es igual a la corriente total. Y si el cálculo de esta corriente total fue de, no sé, 5 amperes, yo sé que acá la corriente que pasa por R1 va a ser de la corriente total. Entonces acá pongo 5 amperes. ¿Está bien? Esto puede ser monótono, va a decir, profesor, ya sabemos, no hace falta. Bueno, lo ponemos. Si alguien pregunta, ¿cuál es la corriente que pasa por R2? Vemos acá la corriente por R2 y analizamos el circuito. Y decimos, pero si la corriente pasa por ese único camino, o sea que la corriente que pasa por R2 es igual a la corriente total. Por eso pongo esta igualdad acá, que la corriente que pasa por R2 es igual a la corriente total. Eso es igual a 5 amperes. ¿Está bien? ¿Estamos? De ahí también deduzco que por la corriente que pasa por la resistencia 3 es igual a la corriente total, o sea, 5 amperes, en un ejemplo. ¿Está bien? Ahora, de ahí deducimos que la corriente en un circuito en serie, que tienen esta disposición, una a continuación de la otra y forman un único camino, encontramos que la corriente es igual, o sea, es la misma por cada resistencia que tiene a su paso. ¿Está bien? Es igual a la corriente que suministra la fuente. ¿Está? Lo que cambia acá, que dijimos en un momento, es el voltaje sobre cada resistencia, que era diferente en este circuito, en este tipo de circuito. ¿Está bien? ¿Y cuál era esa dificultad? Esa dificultad era que, obviamente, por ley de Ohm, si acá sale cierta cantidad de electrones, y acá tenemos 3 montículos de montaña, porque van a tener diferentes valores óhmicos, supongamos que el hecho de decir diferente valor óhmico de resistencia sería diferente cantidad de obstáculos, de montículos. ¿Está bien? Entonces acá salen 10 electrones, y acá tienen, dijimos de vuelta, 3 montículos. Entonces, si yo voy como hombrecito dentro de los 10 electrones, voy pasando esos 3 montículos, y al haber pasado, me va a generar una cierta fatiga. ¿Está bien? Ahora, vamos a suponer que yo de vuelta me encuentro acá con 7 montículos, porque tiene otro valor óhmico. Hay 7 montañitas. Entonces, cuando yo termino de cruzarlo, y me va a generar mayor fatiga. ¿Sí o no? Eso de tener mayor cantidad de montículos lo puedo representar físicamente como si tuviese un valor óhmico mayor. Mayor resistencia al paso de los electrones, o al paso mío, en este caso. ¿Está bien? ¿Eso que va a producir por ley de Ohm? Que si tengo mayor, digamos, mayor obstáculo, y tengo esta misma corriente, voy a tener un voltaje entre los extremos. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? ¿Usted me está diciendo que puedo aplicar ley de Ohm sobre cada resistencia? Sí. Sobre cada resistencia se puede aplicar la ley de Ohm. La aplicamos al principio, ¿para qué? Para encontrar de alguna manera la corriente total que me va a suministrar la fuente. Pero una vez que yo encontré esto, puedo encontrar sobre cada resistencia aplicar la ley de Ohm. ¿Cómo es eso de aplicar la ley de Ohm sobre cada resistencia? Digo, bueno, si yo tengo el valor óhmico de R3 y sé la corriente que pasa por acá, yo puedo encontrar el voltaje sobre esta resistencia. Voltaje, o sea, entre estos dos puntos yo puedo tener un determinado voltaje. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo calculo eso? A través de esta formulita. Agarramos ley de Ohm, decimos que si ley de Ohm es corriente igual a voltaje sobre resistencia, y decimos, bueno, ¿cómo calculo voltaje? Esta R que está dividiendo lo paso multiplicando acá. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula esta?
voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces de ahí que digo, bueno, si yo me dispongo a calcular el voltaje sobre la resistencia 1, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1. Digo, a ver, ¿cuál es la corriente que pasa por R1? Acabamos de decir recién que era la corriente total que me daba la fuente. La corriente total esta. Por eso acá pongo, en vez de poner corriente R1, pongo corriente total. Multiplicado por el valor óhmico R1, ¿está bien? Por esa cantidad de montículo. ¿Está bien? Al multiplicar esta corriente, que la tendré en amperes, por la R esta, que la tendré en ohm, la unidad del producto este me dará en volt. ¿Está bien? Lo mismo hago con el voltaje sobre la resistencia 2, multiplico la misma corriente, ¿por qué? Porque dijimos que la misma corriente pasa por estas tres resistencias. Y lo multiplico por la resistencia 2. Y el voltaje en R3, agarro la corriente, ¿sí? La misma corriente, R3 y total, por el valor óhmico de R3. Entonces de ahí saco que de acá voy a tener un voltaje entre estos dos puntos voy a tener un voltaje, entre estos dos extremos voy a tener un voltaje BR2 y sobre estos extremos voy a tener un voltaje BR1, que son estos cálculos de ahí. Entonces, la idea ¿cuál es después? De que estoy en el cuarto punto, que encuentro los voltajes sobre cada resistencia, ¿está bien? Que son esos, ¿estamos? Entonces, ¿cuál es el quinto paso que yo después acá le hago ejercitar? Es una de las leyes que se llaman leyes de Kirchhoff, que son dos, aplicables para circuitos en serie y circuitos en paralelo. Acá la que se aplica sobre circuitos en serie es la del voltaje. ¿Cuál es la que dice Kirchhoff sobre el voltaje? Dice, mirá, acá, si acá tengo una fuente que suministra 12 volts, esos 12 volts tienen que estar distribuidos sobre cada resistencia, de tal manera que cuando vos sumes el voltaje sobre R1 más el voltaje sobre R2 más el voltaje sobre R3, debería ser igual al voltaje de fuente. Porque no puede ser que si acá hay 12 volts, la suma de los voltajes sea de 15, nunca puede haber más. ¿Está bien? Entonces parece tonto esa igualdad que hace Kirchhoff, pero que de alguna manera te sirve para corroborar si los cálculos que vos hiciste están bien o te equivocaste en algún desarrollo. ¿Está bien? Por eso lo que uno dice, bueno, si acá hay 2 volts, acá hay 7, son 9, ¿está bien? Y 3 volts acá, entonces la suma de eso te da 12 volts. Si la fuente fue de 12 volts, quiere decir que estuvo bien. Al darte acá la sumatoria 12 volts, y acá la fuente fuese, supongamos, de 12 volts, quiere decir que la verificación de Kirchhoff se cumple. Entonces de ahí te quedas tranquilo con que estos cálculos que vos resolviste están bárbaros. ¿Está bien? Eso sería el desarrollo en circuitos serie. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Queda un minuto? Ahí se está cortando. Sí. Salimos y volvemos a entrar de vuelta. ¿Vamos?